Muy buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí a través de este medio y poder llegar a cada uno de sus hogares. Así que en esta mañana pues dispongamos nuestros corazones para alabar y adorar al Señor. Yo les invito a que usted en su casa pueda ubicarse en su Biblia en el Salmo capítulo 27. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1, al versículo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Wow! Qué maravillosa esta palabra que el Señor nos regala en este día. Hoy es el día del Señor. Quizás hoy no podemos estar en un templo, pero la casa de Jehová soy yo. Así que todos los días de mi vida voy a contemplar su hermosura y voy a estar allí para alabar y adorar su nombre. Así que en esta hora nosotros te invitamos a que puedas cerrar tus ojos y a que juntos podamos orar y entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por este maravilloso día, oh Dios. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, estar con vida. Padre, por contar, Señor, con tu misericordia, oh Dios, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque hoy, oh Dios, a través de estos medios, Señor, podemos difundir tu palabra, Señor, y podemos llegar a cientos y miles de personas, oh Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Colocamos, Señor, el resto, Dios, de esta escuela dominical en tus manos y que seas tú glorificándote. Padre, toma, Señor, estas alabanzas, oh Dios, que vienen a continuación, oh Dios, que podamos, Señor, de lo más profundo de nuestro ser, alabarte y glorificarte a ti, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Gracias, Dios, en este momento queremos, Señor, exaltarte, oh Dios, y queremos adorarte en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mi estimado hermano y hermana, no te muevas y vamos a alabar al Señor.
que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Desde para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida entera. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Oh, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria a contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad en ti, Señor. Tu sangre me da fuerza. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de
caer. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián, y me escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso corro a tu refugio. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará
alabanza, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David estaba, así como David vivía, así como David estaba en su presencia, así como David cantaba, así como David vivía, así como David estaba en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Te has llevado el dolor, nos has hecho libre. Te has llevado todo mi dolor. Te has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Te has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Como David decía, en tu presencia, como David estaba, así como David vivía, en tu presencia. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos de Comunidad Cristiana Casa de Sión. Es para nosotros un privilegio el poder estar con ustedes, poder entrar hoy a sus hogares, entrar a su familia, y nos sentimos agradecidos con Dios, sentimos agradecidos por su misericordia. Y bueno, el tiempo vuela, ya estamos una vez más
con ustedes y es de sumo gozo y de suma alegría. Un saludo para nuestros hermanos, nuestros amigos que hoy se conectan a esta transmisión. Vamos a reflexionar en la palabra en el día de hoy y vamos al libro de Juan, el capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 11 del libro de Juan. Tiene como título La mujer adúltera, en algunas versiones aparece como la mujer pecadora. Vamos a darle el título nosotros de ese, la mujer pecadora. Dice la bendita palabra del Señor en esta mañana de la siguiente manera: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a dar una palabra de oración en esta hora y vamos a decirle: Señor, aquí estamos delante de tu presencia para, oh Dios, que esta palabra pueda hablar hoy a mi corazón, a mi vida, que el Espíritu Santo, que vino para redarguirnos, para guiarnos a toda verdad y para enseñarnos todas las cosas, en este día, Señor, sea, oh Dios, haciendo presencia, así como en este relato que acabamos de leer. Padre, queremos que hables a nuestro corazón, queremos que hables a nuestra vida, para que así de esa manera, oh Dios, podamos honrarte, podamos glorificarte y podamos, Señor, reconocer delante de ti todo lo que somos y todo lo que tenemos, oh Dios. Conocemos nuestro pasado, conocemos nuestro presente, pero tú conoces nuestro futuro. Ahora, Padre, muchas gracias. Encomendamos esta reflexión en tus manos, en el nombre de Jesús. La palabra aquí hoy, hay una pregunta que quiero hacer. ¿A quién querían juzgar este grupo de personas? Dentro de ellos dice que habían unos líderes religiosos
y dentro de ese habían hombres y mujeres, personas que eran del pueblo. Una de las cosas era que ellos conocían la ley, ellos conocían todos sus derechos y bueno, pero aquí hay una intención que está camuflada por parte de los líderes y en realidad la pregunta es, ¿a quién querían juzgar? ¿A la mujer o a Jesús? Es una pregunta para reflexionar cada uno de nosotros en esta mañana. Aparentemente querían juzgar a la mujer, pero en realidad no era la mujer a la que ellos querían juzgar. Jesús en cierta ocasión le habló a algunos de estos dirigentes religiosos, autoridades judías, que buscaban ocasión siempre para poder encontrar una falta en Jesús para poderle acusar. Y esta es una de ellas. Jesús dijo en cierta ocasión, algunos que quieren sacar la paja del ojo ajeno y no sacaban la viga que estaba en su propio ojo. Estas son palabras que vamos a tener en cuenta durante esta reflexión. Y en esta reflexión damos esa directriz, porque vamos a mirar en el transcurso de esta reflexión, vamos a mirar los dos pactos que Dios ha hecho con su pueblo, o mejor dicho, vamos a hablar de dos pactos nomás. Hay muchos pactos en la Biblia, pero vamos a hablar de dos nada más. Y dentro de esos dos pactos vamos a hablar de ese primer pacto y vamos a hablar de ese segundo pacto. Pero hacemos un pequeño análisis sobre este pasaje. Ya dijimos que el interés que va camuflado por parte de los dirigentes no es condenar a la mujer, es condenar, hallar una caída de Jesús, una falla de Jesús para poderle acusar. Si Jesús absorbía a la mujer de la culpa, lógicamente violaba la ley de Moisés, violaba la Torá. Entonces, ellos tenían un motivo para acusarle ante las autoridades judías, o sea, ante el Sanedrín, para condenarlo y así darle muerte. Esas eran sus intenciones. Esas siempre fueron las intenciones que ellos manejaron. La segunda posición en la que quedaba Jesús iba a quedar entre la espada y la pared, entre la ley de Moisés, entre la Torá, pero también entre la ley que él había promulgado, que era la ley del amor. Si la condenaba, es la segunda opción que ellos buscaban. Si la condenaban a la lapidación, era morir apedreada, como decía la ley, entonces se preguntaban, ¿y entonces dónde está la ley del amor que ha predicado? Y ya no era sino el mismo pueblo quien se venía contra él. Y sabemos que esto era un público que ejercía una influencia bastante fuerte. Porque en ciertas ocasiones la Biblia nos dice que ellos quisieron echarle mano a Jesús, pero a causa del pueblo no lo hicieron. Lo que quiere decir que en esta ocasión Jesús quedaba entre la espada y la pared.
decimos en el refrán, pero en realidad quedaba contra la Torá, pero contra la ley del amor que él había predicado. Jesús predicaba la ley del amor, pero sin salirse de los lineamientos de la Torá. En esa circunstancia, de pronto tú y yo, ¿qué hubiésemos podido hacer? Bueno, Jesús hizo algo que como Dios podía hacerlo, pero realmente Él echó mano a una palabra que ya estaba escrita en la misma Torá. Y Jeremías capítulo 17, nos habla sobre esta palabra que Jesús utilizó ese día. Jesús utilizó una palabra que estaba escrita ya en los profetas. Y vamos al profeta Jeremías capítulo 17, versículo 1, que dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dice el versículo 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jesús está hablando de esta palabra, y esta es la palabra que probablemente Él estaba aplicando en ese momento, cuando simulaba que escribía en tierra. Escribía este hombre, Jesús estaba, como dice uno, corriendo el velo para, de esa manera, que cada uno pudiera en ese momento leer lo que había escrito en su corazón. Y sobre todo, como dice aquí, tiene como título: el pecado escrito en el corazón de Judá. Esta es una de las primeras palabras que ya luego se van transfiriendo al nuevo pacto. Pero ahora mismo Jesús está casi escribiendo el nuevo pacto, porque Él era el protagonista de este nuevo pacto que Dios hacía con la casa de Israel, que Dios hacía con toda la humanidad. Y bueno, Él como Dios que era, tenía la facultad para conocer lo que había en el corazón, pero quería mostrarle algo que ya ellos conocían en la palabra, conocían en la Torá, conocían en la ley. Y Jesús ese día corre el velo y cada uno empezó a leer lo que había en su propio corazón. De tal manera que ellos llegan como jueces, cada uno con una piedra, para de esa manera aplicar la pena capital, la pena de muerte, la lapidación contra aquella mujer, si Jesús así lo aprobaba. Pero de esa manera Jesús quedaba inmediatamente, digamos, a merced de ellos, si Jesús condenaba a esta mujer. Y si no la condenaba, pues también quedaba a merced del pueblo. Así que Jesús lo que hace es que apela a la palabra escrita, como lo hizo en el tiempo de la tentación. Él siempre aplicó la palabra que ya estaba escrita.
dice aquí que ellos vinieron como jueces, pero déjenme decirle que se fueron como reos de juicio, salieron como reos de juicio, porque la piedra que tenían en su mano, que ellos pensaban que aquella mujer era merecedora de esa piedra, también ese día Jesús le habló a su corazón, le habló a su vida, de tal manera que ellos pudieron ver que esa piedra que tenían en la mano, también eran ellos dignos de que esa piedra, en vez de arrojarla a la mujer, tenían que arrojársela a ellos mismos. Y por eso dice que cada uno de ellos fue saliendo, desde el más viejo hasta el más joven, porque Dios los confrontó con la palabra, pero también los confrontó con su pecado, con sus obras. Y como dice allí, Dios dará el juicio según su camino y según el fruto de sus obras. Dice, a cada uno, como lo hará también con cada uno de nosotros. El primer pacto fue escrito en tablas, en rollos, en papiro y en libros. Posteriormente ya se le conoció como el libro de la ley, pero en su proceso histórico, en el proceso de ser escrito, primero fue escrito a mano y posteriormente, cuando se inventó la escritura, pues fue puesto en la imprenta que Johann Gutenberg inventara, y fue el primer ejemplar que se pudo escribir a imprenta. Pero quiero hacer alusión a ese primer pacto, y tenemos en Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, encontramos en el versículo 1, Deuteronomio 5:1, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Dice el versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en el monte Horeb, en Horeb. Y dice el versículo 22, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Está hablando Moisés. Entonces, ese primer pacto fue escrito en tablas de piedra, rollos, o como se les llamó, los famosos pergaminos, y posteriormente pasaron a ser libros. Pero lo que quiero resaltar es que esta fue escrita a mano, con tinta y con papel o material objetivo. Las primeras 10 mandamientos los escribió el Señor como constancia en esas tablas, esas primeras tablas que Moisés, cuando bajó del monte en la primera vez, y él, en vista de que el pueblo se había vuelto y estaba adorando al becerro de oro que habían hecho, dice que él quebró esas leyes, esas tablas, pero esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Dios mismo las escribió.
como dice allí Moisés, me las entregó a mí, las escribió el Señor. Ese primer pacto tiene esa característica, que era objetiva, era visual, se podía ver, se podía tocar, se podía palpar. Dice en Deuteronomio capítulo 6, dice en el capítulo 6, versículos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta era el mandato. Dice que debían aprenderla, y para poderla aprender, poderla enseñar a las generaciones nuevas, a los hijos, pues ellos tenían que escribirla, y Dios le dice que debían hacerlo, porque estas generaciones y todo el pueblo debía aprender la palabra, como en el día de hoy. Yo no sé cuántos están interesados en aprender esta palabra. Yo no sé si de pronto ya la Biblia, después de ya casi alrededor de 3 meses que llevamos de esta pandemia, desde el 15 de marzo que tuvimos la última reunión acá, hasta el día de hoy, pues tú y yo podemos dar cuenta y podemos dar razón de cuánto hemos escudriñado la palabra, cuánto nos hemos metido en la palabra para aprenderla. O simplemente, como no hay servicio, no hay culto, simplemente allí la Biblia ha permanecido en la gaveta, ha permanecido cerrada. Pero ese no es el mandato. El mandato del Señor es que nosotros debemos aprender esa palabra, pero que debemos enseñarla a todas las generaciones que vienen tras nosotros. Y en aquel tiempo, como en el día de hoy, hoy tenemos en físico, tenemos la palabra, tenemos la Biblia, que es la palabra, esa palabra que desde ese primer pacto. Pero hay unas características muy especiales en este primer pacto, y todo era prácticamente tangible. Se podía tocar, se podía ver. Y vamos a Deuteronomio 30, allí en el mismo Deuteronomio, pero en el capítulo 30 encontramos algo más para sellar, digamos, las características de este primer pacto. 30:11 dice la palabra: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digáis: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca, mira lo que dice el Señor, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,
sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Fueron las palabras que se les dijo al pueblo. Nosotros también tenemos una conquista, tenemos que conquistar nuestra salvación, hay que luchar por ella, aunque es gratis, pero tenemos que mantenerla. La palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, nos toca en el día a día, pues, luchar contra el pecado, contra todo aquello que quiera venir a traernos la muerte. Nosotros tenemos hoy el poder de poder decidir qué tomamos, la vida o la muerte, el bien o el mal, y Jesús hoy nos da las mismas oportunidades también a nosotros. Siempre he dicho, Dios crea las oportunidades y nosotros tomamos las decisiones. Vamos a ver las características de ese pacto que Dios haría con su pueblo, y vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 31, dice la palabra del Señor, 31:31, dice la palabra del Señor así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es una de las primeras características de este pacto que el Señor haría con su pueblo, y ya hoy tenemos ese nuevo pacto también. Hoy tenemos ese pacto y podemos ir al libro que nos da un poquito de orientación, de Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: ministros del nuevo pacto. Comienza con una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta, dice la palabra aquí, soy vosotros, escrita en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Mire lo que está hablando Dios aquí a través del apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Es una característica, ya es de tipo espiritual, ya no es tangible, ya
es intangible, y esta característica pues prevalece hasta el día de hoy. Por eso el pasaje que leímos de esta mujer y de estos que la acusaban, porque hoy nosotros tenemos al Espíritu, dice ahí que es el Espíritu Santo, ya no es tinta, ya no es material objetivo, ya esta palabra, el mismo Señor la puede escribir en nuestros corazones, y nosotros, dice que somos cartas abiertas, ya no necesitamos recomendaciones, estamos en un mundo de un tráfico de influencia, y para cualquier empresa, para cualquier lugar donde vayamos a meter una hoja de vida, siempre necesitamos de una carta de recomendación, alguien que nos conozca, pero aquí ya no necesitamos carta de recomendación, porque nosotros somos esa misma carta y somos cartas de Cristo, dice el apóstol Pablo. Tenemos entonces los dos pactos. Las características del pacto de la ley o la Torá era visible, y por ello aquí podemos decir que el pecado de aquella mujer que habían sorprendido en adulterio ese día fue visible, porque se la cogieron en el acto mismo. Fue tangible, pero déjenme decirle que los que venían con la piedra como jueces para hacer justicia contra aquella mujer traían pecados en sus corazones. Mire, traían pecados en sus corazones, pero eran intangibles. Es lo que estamos hablando del nuevo pacto. Intangibles, no podían verlo, pero cuando Jesús corre el velo, se hace tangible para ellos y empiezan a reconocer que había un pecado también escrito en sus corazones. El de la mujer decía adulterio, pero el de ellos no sabemos, pero cada uno de ellos sí lo sabía, porque lo pudo leer ese día en su corazón. Entonces esa característica de este pacto, el primero es tangible, objetivo, el segundo es intangible, y no se podía ver el pecado que cada uno de estos hombres traían, pero que sí lo traían también. Quiero en esta hora darte una palabra profética que recibí del Señor, y bueno, basado en este mensaje, la palabra profética es la siguiente. Dice: a cada uno le voy a hacer entender, en qué ha fallado y en qué está fallando. Voy a hablarles porque quiero que sean conscientes de su propia realidad. Algunos hacen caso omiso para no arrepentirse y deben hacer lo que deben. Otros son conscientes, pero no toman la decisión de obedecer mis mandamientos. Otros simplemente están esperando que la pandemia termine para seguir sus vidas iguales como venían antes del COVID-19. Algunos muestran miedo a morir, pero no hay un arrepentimiento sincero para volverse al Señor, a Dios. Nunca tuvieron la intención de cambiar para mejorar o establecer una relación personal con Cristo, con Dios.
Mire lo que dice en esta palabra profética. Ya tomaré los correctivos justos y necesarios con cada uno. Los que se arrepientan y vuelvan al Señor, o sea, a Jesucristo, tendrán un trato con misericordia. O sea, serán perdonados. Los que no se arrepientan tendrán un trato justo. Es la palabra profética. Tú tienes la autoridad de la misma palabra en Corintios capítulo 12 y 14 de poder juzgar todas las manifestaciones, todas las profecías, las lenguas, los sueños, las interpretaciones de lengua. La iglesia tiene el poder para juzgar, así que puedes juzgar esta palabra profética que he recibido de parte de Dios y que el miércoles antepasado solamente te la leí en la escuela de formación, pero hoy la estoy soltando como mensaje de Dios porque sé que hay un público mayor que está escuchando en este día. Así que eso es lo que Dios hará. El Señor dice que ya tomará los correctivos. Dice que son justos y necesarios con cada uno de nosotros. Dice, los que se arrepientan tendrán un trato con misericordia, o sea, perdón. Y los que no se arrepientan, dice que tendrán un trato justo. Ahí puede haber también perdón, pero será un trato, cuando habla de justo, es un trato de justicia. Dios es un Dios justo. Dice, la pecadora tuvo un trato con misericordia. Mire lo que, ya haciendo una aplicación a todo el mensaje y a la palabra profética. La mujer pecadora o la mujer que fue sorprendida en adulterio realmente merecía ser lapidada, pero tuvo un trato de misericordia. O sea, tuvo perdón, porque Jesús le preguntó, ¿y dónde están los que te acusaban? En Juan 8, podemos ir allá para mirarlo. Dice, ella respondió que no, ninguno la había condenado. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, lo que quiere decir que tuvo un trato con misericordia. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y está allí, vete y no peques más. Esa fueron la recomendación que Dios le dio a esta mujer y que nos las da a nosotros en el día de hoy. Que nos vayamos, pero que dejemos de pecar, dejemos de estar haciendo las cosas indebidas, las cosas incorrectas, y que nos preocupemos por hacer las cosas correctas. Hoy el Espíritu Santo puede correr el velo de nuestro corazón, de nuestra vida, para que cada uno de nosotros pueda mirar su propia condición, su propia realidad, como dice la palabra profética, que una de las cosas que quiere es que mostrar nuestra propia realidad, para que no estemos engañados y no nos vayamos a perder por de pronto estar caminando en un error, estar caminando en un camino que nos va a llevar a la muerte. Dios hoy, a través de su Espíritu Santo, que cumple esa función, y es redarguirnos de pecado y de juicio a cada uno de nosotros. Pero es necesario que nos volvamos al Señor. Nosotros tomamos las decisiones
de poderlos hacer o de no hacerlo. Tomar la oportunidad de vida que Dios nos da o desecharla. Esa es una de las cosas que tú y yo tenemos la facultad de hacerlo. Quiero invitarte a orar en esta hora para que de esa manera tú puedas preguntarle y decirle al Espíritu de Dios que abra, que corra ese velo y que muestre lo que probablemente esté escrito en tu corazón y de pronto aún tú mismo no seas consciente de ello. El apóstol dijo que, el salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y todos sabemos que nosotros tenemos una parte que aún de nosotros mismos no conocemos, pero el Espíritu Santo sí la conoce y puede revelar cualquier cosa que haya en esa parte en la que nosotros no conozcamos de nosotros mismos. El Espíritu de Dios, Dios sí lo conoce. Así que pidamos al Espíritu de Dios en esta hora y de esa manera también vamos a estar orando por algunas familias que han reportado quebrantamientos de salud, que están quebrantadas en su salud. Pero ante todo, queremos que en esta mañana te pongas en contacto con Dios, que puedas mejorar tus relaciones, que si has adoptado alguna de esas posiciones que ahí están en la palabra profética, pues es momento de poderse arrepentir y decirle: Señor, aquí estoy, dame un trato con misericordia, dame un trato justo con misericordia. Padre, en esta mañana queremos honrarte, queremos darte la honra y la gloria solo a ti. Queremos en esta hora, oh Dios amado, implorar por nosotros mismos, porque necesitamos, Señor, de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu amor y de tu perdón. Padre, queremos restablecer esa comunicación contigo. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de tu amado Jesús. Estamos orando por la recuperación total de la hermana Yaneri y su familia, su esposo, por el hermano Kevin Acosta. Vamos a orar también por un amigo, Humberto Álvarez. Vamos a orar por un sobrino, Juan Guzmán y familia. Estamos orando por Gladys Manjarres. Estamos orando por Claudia Ballestero. Estamos orando por el hermano Francisco de la Hoz, por la hermana Sujei Badel, por Jairo Serpa, por Ruth Vaquero, por Sheila Serpa, por Estefano Caicedo y por Salomón. Que Dios extienda su mano de misericordia, que Dios extienda hoy su mano, oh Dios, sanadora sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos cualquiera que sea la enfermedad, oh Dios. Tú tienes poder y autoridad, oh Dios amado, para sanar toda enfermedad, toda dolencia, oh Dios, en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos, Padre. En esta mañana oramos, Señor, y reprendemos toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Tanto de tipo, Señor, físico como también de tipo espiritual, oh Dios. Aquellos que están angustiados, oh Dios, por circunstancias, Señor, por este virus que amenaza contra la vida, Señor, y que algunos, Señor, entran en pánico, entran en shock. En esta mañana queremos, Señor, que salgan de ese pánico y que salgan de ese shock, Señor, y pongan su confianza en ti, en el nombre de Jesús. Oramos para que la gracia del Dios omnipotente pueda alcanzar a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, dale el ánimo y el valor que necesitan. De igual manera, oramos también por aquellos que, por los amigos y hermanos de Comunidad Cristiana Casa de Sión, que no han reportado sintonía, y de los cuales no tenemos noticias, pero que probablemente estén pasando por dificultades. También oramos, Señor, para que tu gracia, Señor, los alcance a ellos, a cada uno, oh Dios amado. Oramos también, oh Dios amado, por algunos familiares,
por Néstor Rivero y familia. Gracias, Señor, porque sé que tú has extendido tu mano y queremos su pronta y total recuperación. Te damos gracias, Señor, oramos también por Elvira, Señor, extiende tus manos sobre esas dolencias, sobre todo, oh Dios, esas enfermedad, todo ese problema que le está quejando, oh Dios amado. Extiende tu mano y levántale en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Oramos, Señor, por todos aquellos familiares, oh Dios. Por Juan Guzmán, Dios, también oramos para que tu gracia, oh Dios amado, pueda alcanzar a él y su familia, Dios, y restablecer su salud en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias, porque todas estas cosas, Padre, tú nos autorizas pedirlas en tu nombre. Por ello, Padre, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimados, amados hermanos, que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día. Qué bueno, mis amados hermanos, que hayan permanecido hasta este momento. Damos gracias a Dios por su palabra y porque hoy nos insta a seguir reflexionando, a poder entrar en la intimidad con Dios, a cada día poder reflexionar en su palabra, escudriñarla aún más. Así que qué bueno que esta palabra pues hoy nos ha tocado, nos ha llenado. Así que sigue conectado con el Señor aún en este tiempo en que estás de pronto solo en tu casa. Sigue ahí orando y escudriñando las Escrituras. Así que, mis amados hermanos, les damos muchas gracias a todos y cada uno de los que se han conectado a estas transmisiones en vivo. No olviden que los miércoles tenemos la escuela de formación a las 7:30 de la noche. Lo transmitimos en vivo a través de nuestra radio, que pueden observarla aquí abajo, que es iglesiacasadesion.org. Ahí en el menú aparece la opción de radio y no solamente puedes escuchar la radio, sino que también puedes interactuar a través del chat que se encuentra debajo del reproductor. Así que mantente atento también los domingos, así como hoy, tenemos la escuela dominical. Así que no te pierdas de estos tiempos que tenemos para meditar en el Señor y poder alimentarnos de su palabra. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los que han ido reportando sintonía a través del chat de YouTube, a través del grupo de WhatsApp. Pues le damos gracias al Señor, a todos los vecinos, a aquellos amigos que se han estado conectando y que vemos cómo el Señor ha sido maravilloso con cada uno de ellos. También a los hermanos que se encuentran y a los amigos que están a nivel nacional en Colombia, o que están en Bogotá, que están en el Huila, otros que se conectan en Soledad y aquí por supuesto en Barranquilla. Y también le damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que se conectan desde Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Turquía. El Señor les bendiga grandemente y que el Señor esté con ustedes en este tiempo y que Él sea su guía día a día. Así que le damos gracias al Señor porque ustedes se conectan y pueden estar aquí en la distancia, pero estamos en comunión. Así que, mis amados hermanos, manténganse atentos y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga.